Asistimos a un día más del declive mundial de la carta. Los corresponsales asiduos parecen ser de otros tiempos. Los buzones cada vez guardan menos sorpresas y los coleccionistas de timbres postales son una especie en peligro de extinción. Asistimos, como lo denominó Juan Villoro al ensayar sobre las correspondencias de Onetti, Cortázar y Puig, al crepúsculo de un género que tanto contribuyó a moldear la subjetividad y la educación sentimental de muchas generaciones, desde Petrarca y sus amigos hasta Martha Elion y el arte correo. ¿Hay entonces motivos para sentir nostalgia? ¿Para aferrarnos a las epístolas? ¿O vale la pena celebrar que la comunicación a distancia se ha vuelto prácticamente inmediata gracias a la revolución digital? Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa, en el que hoy nos tocará nuestro tercer episodio dedicado a las cartas, dedicado a las relaciones epistolares, a esa correspondencia, que bueno, como hemos visto a veces puede revelar aspectos a lo mejor controversiales de algunos científicos, ¿no?, por fuera de su disciplina, o puede también mostrarnos capas muy íntimas de autores y autoras connotadas, ¿no?, y que a veces también puede funcionar como una ventana para asomarnos hacia épocas pasadas y ofrecer una visión un poco más rica que la puramente académica de la historia y la antropología. Y pues para escarbar en estos archivos, ¿no?, que vamos a estar comentando, nos acompaña hoy la historiadora, Miruna Hakim, que les cuento es profesora e investigadora de la UAM Coajimalpa, y ha tenido estancias de investigación recientemente en el Smithsonian, así como en el Instituto de Estudios Avanzados de París. Y su línea de indagación es la historia del coleccionismo y de los museos en México y la construcción de antigüedades americanas como categoría estética, científica, comercial y política. Se nos olvida que todos son constructos, ¿no? Entonces de eso también vamos a llegar a platicar. Y bueno, es autora de muchos libros, de numerosos libros, y actualmente está investigando la historia sensorial del jade mesoamericano. Así que, pues muchas gracias, Miruna, muchas gracias a ti. Venir hoy a conversar de todo esto que tú haces. Y a lo mejor podríamos, para esta idea, a lo mejor general, de lo general a lo particular, vaya, y a lo mejor eso, como contarnos en tu trabajo, qué acercamiento, qué diferencia este acercamiento a través de la correspondencia o de la relación epistolar a los textos escritos, ¿no?, o publicados sobre cierto periodo. A lo mejor por ahí. Podemos empezar. Bueno, para empezar, en realidad quisiera, primero agradecerte y agradecer a TV UNAM por la invitación. Quisiera empezar con un asunto que es algo que he estudiado a lo largo que ha marcado mi forma de acercamiento a todo a lo largo de los últimos años, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que los objetos de la ciencia, tales como los consideramos, no tienen ni usos intrínsecos, ni materialidades intrínsecas, ni valores, sí. O sea, no hay nada que está dado, ¿no? Claro. Entonces, en mi trabajo lo que he hecho mucho es tratar de entender cuáles han sido esos procesos de construcción de objetos. ¿Qué hace que una planta, por ejemplo, se vuelva tal espécimen en una colección o un herbario o una piedra, se vuelva algo que se reconoce sea como un objeto mineralógico o arqueológico o eso, ¿no? Entonces he tenido muchos acercamientos a eso, ha sido capas y capas, ¿no?, que han sido, pues sí, libros impresos muchas veces, colecciones, o sea, de especímenes, y sí muchos archivos y muchos materiales manuscritos, sí, entre ellos cartas, ¿no? Claro. Y para mí una de las diferencias más notables que he visto en este transición de una carta a un material impreso en una revista o en un libro, tiene que ver con qué se oculta, qué se borra, qué se quita, de qué nos perdemos al traducir, ¿no?, algo en un material impreso, ¿no? Entonces lo que encuentro en cartas es
son muchas cosas, ¿no? Primero encuentro un nivel de incertidumbre que no existe en el trabajo escrito, en el texto escrito. Pareciera que las cosas son así, ¿no? Parece que las cosas son así. Entonces uno no encuentra ya todas las... pues todos los estados, ¿no? de un objeto, ¿no? Todos los tipos de acercamientos, todas las dudas, ¿no? Eso por un lado. Otra cosa que no encuentro en el texto impreso, que sí encuentro en cartas o en archivos, en un sentido más amplio, en diarios, por ejemplo, tiene que ver con el trabajo. Se nos olvida qué implica llevar un objeto de un lado al otro, tanto físicamente como conceptualmente, ¿no? Se nos olvidan también muchos de los personajes que están implicados en todo eso, y que no aparecen después en los textos impresos. Entonces, al ver cartas, al ver archivos, veo mucho en cartas, ¿no? Porque estamos hablando de cartas, ¿no? Al ver cartas, por ejemplo, me entero de toda una densidad social en la construcción de un objeto que se borra después una vez que esta piedra se analiza mineralógicamente. O sea, no sabemos ni quién la había recolectado, ni de dónde, ni qué implicó ese movimiento de búsqueda, ¿no? De búsqueda de esa piedra, o de una planta, o de un material arqueológico. Se nos olvida, por ejemplo, para darte un ejemplo pequeño y después te dejo que hagas las preguntas. Está muy bien. Por ejemplo, mi trabajo sobre el jade que estoy trabajando ahora, ¿no? Muchos de las, hoy en día, en la búsqueda del jade, de vetas de jade, por ejemplo, se hacen búsquedas como lo hacían en el siglo XVI. ¿Ah, sí? Muchas veces sí, ¿no? Porque en el siglo XVI se pensaba que el jade tiene propiedades animadas, y que anima todo alrededor y que el pasto se vuelve más verde. Y hoy en día buscan vacas para encontrar vetas de jade. Los geólogos buscan vacas porque cuando se desintegra la sustancia es muy rica, ¿no? Entonces es más verde el pasto allá, efectivamente. O sea, sí es. Todas esas cosas no las encontramos en los textos impresos. Eso es parte de las cartas que se mandan entre ellos. Claro, de esas complejidades. Exactamente. Y conversaciones a veces por fuera de a lo mejor el interés primigenio que puede llevar cualquier texto, digamos, de un periodo, ¿no? O sea, que tiene una capa clara de su investigación y todo el resto como que no participa ahí, y entonces como que todas esas conversaciones y esos detalles y esa especie como de coral, ¿no? De intercambio coral. Exacto. Y pensando en eso, a lo mejor para aterrizarlo, porque me contabas un poco del trabajo en la venta y Tres Zapotes, ¿no? Durante la excavación, o sea, que claro, luego es cómo se resignifican estas cosas y nace la cultura olmeca, porque me parece que en ese momento ni sabían si eso era maya o no, pero qué significa para la gente del lugar y luego qué significa en el Museo Nacional, ¿no? Exacto, exacto. Sí, el periodo en el cual me he enfocado en la venta, y Tres Zapotes, San Lorenzo, o sea, toda la zona hoy denominada Olmeca, ¿no? Del Golfo de México, son los años 30, finales de los 30 y los 40. Y son investigaciones llevadas a cabo por una pareja, Matthew Sterling y Marion Sterling, con apoyo de la Smithsonian y de National Geographic, y también con permisos del gobierno mexicano, ¿no? Y bueno, si uno después se dedica a leer las ponencias, por ejemplo, en la segunda mesa redonda de Tuxtla Gutiérrez de 1942, donde se propone, ¿no? La idea de la cultura madre, los olmecas como cultura madre, y la diferencia entre los mayas y olmecas, porque estas excavaciones están sacando objetos que parecen distintos y más antiguos. Las cabezotas, pero también el tipo de jade, el tipo de los estilos, las tallas son distintas, ¿no? Entonces, bueno, si uno se quedara con eso, uno no realmente se pierde de la riqueza de qué implicaban esas excavaciones.
en el lugar, ¿no? Claro. Y allá lo que quisiera rescatar un poco, lo que me interesa rescatar es el papel de las mujeres. Alguien como Marian Sterling, a quien se le pide hacer un artículo que se llama Ama de casa en las ruinas. Qué horror. Housekeeping, jungle housekeeping. Ajá. Jungle housekeeping of the ruins. Ajá. O sea, sí. Bueno, empieza uno a darse cuenta a través de las cartas que es alguien que escribe muchísimo, ¿no? Marian Sterling. Escribe una carta diaria a sus padres, ¿no? Y dice, en vez de diario, voy a llevar estas cartas, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de la importancia de la mujer, Claro. quien está realmente arreglando todo, distribuyendo todo, la comida, los tratos con la gente del lugar. De un lugar que... Exacto, cómo les enseñas a cocinar comida que no pique, ¿no? O a limpiar los tepalcates. Ahora no creo que no se limpiarían, pero esto es Claro. Y los huesos también los limpiaban muy bien, ¿no? Entonces uno empieza a darse cuenta del lugar central de las mujeres porque está muy separado. Las excavaciones las hacen los hombres, las mujeres están concentradas en hacer funcionar el campamento, francamente. Pero también empieza a escribir mucho sobre las creencias de la gente del lugar. ¿Qué implican esas excavaciones para quienes están en la venta? Y eso es sumamente interesante porque hay toda una duda. ¿Por qué están pasando tanto tiempo rascando acá si no hay oro? ¿No? O sea, ¿qué tesoros hay que no nos están contando? Que no nos dicen, ¿no? Sí. Seguramente se están llevando los tepalcates para triturarlos porque allá adentro hay oro. O sea, es inconcebible que alguien pase meses y meses para sacar tepalcates y jades, ¿no? Sí. Y bueno, y cabezas olmecas, ¿no? Que no se pueden llevar al Smithsonian, ¿no? Por un lado, pero al mismo tiempo hay toda una serie de creencias asociadas, por ejemplo, una especie de tabú a limpiar los huesos. Entonces hay una epidemia en el pueblo y piensan que se debe a eso, ¿no? La epidemia, ¿no? También el tipo de relaciones con esos huesos. Dicen, tienen dientes mucho mejores que nosotros, que dicen que eran ricos, era una élite. Ajá. También saben, la gente del lugar, empiezan a salir metates también. Bueno, las mujeres saben perfectamente cuál mano va con cuál metate, que los arqueólogos no, ¿no? Entonces empieza uno a darse cuenta de este trabajo que es invisible, el trabajo arqueológico que es invisible a través de estas cartas que se están mandando. Buenísimo. Estamos ya en tiempo del primer bloque, pero ustedes no le cambien, vamos y venimos y de vuelta vamos a hablar de estas huellas del jade. Qué bueno que no le cambiaron o se acaban de llegar, pues estamos aquí hablando de cartas en relación y archivos en relación a la investigación histórica y de la complejidad y la riqueza que te pueden mostrar estos textos, ¿no? Que quedan por fuera a veces, pues, o más bien siempre, del texto impreso y de la versión, vamos a decirle, histórica. Aquí en México todos sabemos que eso quiere decir sesgada, ¿no? Y estamos con Miruna Kim y ahorita íbamos a entrar, después de tener esta especie de vista general, pues un poco a su proyecto actual que tiene que ver con el jade, que tiene que ver con una historia sensorial del jade mesoamericano, ¿no? Y me gusta mucho el título, El aliento de las piedras verdes. Sí, sí es así. Sí. Entonces, bueno, no sé, pues podemos dibujar un poco cómo va mutando el jade, ¿no? En los tiempos. Sí, bueno, primero quiero empezar con un episodio muy corto justo en el Golfo de México, cuando llega Cortés. En su primer viaje, no llega llega al Golfo de México y hay esos famosos intercambios de los cuales todos hemos leído, ¿no? Que los indígenas llegaban y entregaban su oro y estos le daban vidrios verdes, exactamente, ¿no? Y pues eso es algo que siempre me ha llamado la atención, porque lo que está construyendo es una especie de alteridad radical, donde los indígenas
o no entienden el valor del oro, o son tan generosos, altruistas, que no les importan las cosas de valor. En realidad lo que tenemos allá es un intercambio de cosas que les importan. Las cosas verdes les importan, porque remiten, exacto, porque en parte porque no tienen, o sea, un verde distinto es vidrio, pero también porque remite a una de las sustancias más importantes de Mesoamérica, que es el jade, ¿no? Que tenía todo un régimen de valores en el México prehispánico, ¿no? Y que con la llegada de los españoles se interrumpe tanto su extracción, su trabajo y su valor. O sea, es una piedra que se considera un objeto de idolatría, de hecho, porque había todas estas asociaciones con las divinidades. Entonces, en América, o sea, en Mesoamérica, se interrumpe en gran parte, aunque no quiero decir que no haya seguido habiendo comunidades que tenían, que tenían sus piedras verdes, sus ídolos de piedras verdes, que eran todavía importantes, ¿no? Pero hay una política de esto no. Y entonces los jades mesoamericanos empiezan a circular en realidad en Europa, después del siglo XVI. En la colonia, así en España, en las cortes de los grandes emperadores como Rodolfo II en Praga, a quienes tenían gran interés en las piedras duras y en la talla de piedras duras. Hay toda un arte lapidario, ¿no? Que va con talla de gemas, que son duras, y el jade es una especie de piedra semipreciosa, ¿no? Entonces empiezan a trabajarse allá. También entran en otra clasificación por su color, no tanto por su dureza, sino por su color verde-azul. En las historias naturales del siglo XVI y XVII, el azul, las piedras se clasifican por sus colores. Entonces entra con esmeraldas, y también con asociaciones al agua, y por eso tenemos la palabra nefrita, o sea, del mal, contra el mal nefrítico, o sea, contra el mal de riñones. Y jada también, piedra hijada, de allá viene la palabra jade. Sí, es la parte, es la parte de la espalda baja. Entonces de allá viene como una especie de cura, un remedio, pero eso se lo inventan los españoles. Los indígenas no lo usaban así, ¿no? Entonces tenemos estas clasificaciones que van por color, por dureza. Entonces en este proyecto que llega de hecho hasta el siglo XXI, ¿no? Lo que me ha interesado es un proyecto de grande aliento, no sé si son 6 siglos, pero está organizado alrededor de varios episodios donde es otro sentido el que es una especie de vehículo de aproximación a la materia. Entonces tenemos la vista, tenemos el tacto, tenemos, también es el oído, hace un sonido muy distinto, como muy metálico. Y hoy cuando buscan jade es una de las maneras. Es una de las maneras de buscar. Es una manera de identificarlo. Qué interesante. Entre un rango amplio de piedras verdes, ¿no? También me interesa después el análisis químico, que es algo en el siglo XIX, que va a ser muy importante, ¿no? Para el siglo XX, XXI me interesa mucho la idea de que los jades mesoamericanos se vuelven bellos. Eso viene hasta ahora. O sea, hasta el siglo XX prácticamente, porque las antigüedades mesoamericanas no eran consideradas ni bonitas, ¿no? De hecho, las veían como cosas grotescas, raras, freaks, las llaman en inglés, ¿no? Que, sin embargo, tienen un valor epistemológico, o sea, nos cuentan sobre las culturas que las hacían, que las usaban, ¿no? Pero no eran bellas. Esto es hasta el siglo XX, que son... Es muy curioso porque es imposible imaginártelo una pieza de una manera jade, diferente a como ahora lo concibes. Exactamente. Que ahora es como, no solo bello, sino de un valor así como incomparable, ¿no? Pero... Sí, porque además a partir del siglo XIX, a finales del XIX, empiezan a asociarse con las gemas, con ciertas gemas. Y eso pasa por tiendas departamentales que están vendiendo jade en Tiffany, por ejemplo, en Nueva York. Es un mercado. Y pasa también por la guerra del opio en China, porque allá hay un saqueo tremendo de todos los objetos, las colecciones de jade chino,
Claro, que llegan a Inglaterra, llegan a París, pero después a Nueva York, Boston, ¿no? Claro. Y es un poco al margen de todo ese comercio en jade que los jades mesoamericanos empiezan a importar cada vez más, no solamente epistemológicamente, sino comercialmente también. Claro. Y empiezan a verse bonitos. O sea, ya para los años 30, 40 hay artículos que hablan de joyas, una joya olmeca, o sea, de estos objetos preciosos, exquisitos, que no eran vistos así antes. De joyería. Sí, y es un poco lo que decías un poco al principio, para retomarlo, que nada tiene un valor intrínseco, nada tiene cualidades intrínsecas, ¿no? Más allá de las mineralógicas, en el caso de una piedra, pero todo lo demás son constructos sociales y momentáneos. Se nos olvida que nuestra cultura pues, es transitoria, ¿no? Y que, claro, incluso lo mineralógico. Sí, qué chistoso como lo incluso lo mineralógico. Por ejemplo, en el siglo XVIII, el conde de Buffon, que escribe una gran historia natural, ¿no? Sí. Dice que los jades, o sea, tiene objetos de jades que vienen de Canadá, por ejemplo. Llegan con misioneros de Canadá y tiene una colección. Pero él dice que que se tallan en su forma suave y que después se meten al fuego como una especie de cerámica. Sí, se y se cocen y se endurecen. Un vidrio. Exacto. Porque no le da crédito que pueblos mesoamericanos o americanos hubieran sido capaces de Siempre tallar. Ese menosprecio a la cultura antigua de cómo puede ser que hayan cargado estas piedras y las hayan puesto aquí, porque te los imaginas como rudimentarios, ¿no? Exactamente. No como culturas sofisticadas. Y por eso este valor epistemológico, ¿no? Que es del cual estaba hablando en el siglo XVIII, que vemos, qué imagen de América se forja en cada uno de estos momentos al entender una de sus antigüedades, uno de estos objetos antiguos, ¿no? que tenían. Claro, y que ahora imaginándolo bajo el paradigma actual, es un poco lo de Buffon, pero al revés, porque como ya reconoces el trabajo que conlleva buscarlo, extraerlo, tener un mercado en torno a él, y el trabajo fino, digamos, como te hace admirar a la cultura antigua, ¿no? Dices, es que tenían unas capacidades que a veces habíamos desestimado. Me surge una pregunta que es, este aliento a las piedras, no, yo me lo puedo imaginar de muchas maneras, pero ¿cómo será su salida al mundo? O sea, ¿es un libro o es un museo? Está en que un museo del jade, ¿no? Por cierto. Es un libro museo donde tengo varios momentos históricos como organizados alrededor de un sentido, ¿no? Pero hay una especie de interludios entre estos donde junto algunos de los objetos más representativos de Mesoamérica, tallados en jade, y que tienen historias, algunas muy sui generis, ¿no? Seguro que hay unas delirantes, ¿no? Oye, ¿y ahorita estaba pensando en paralelo, no tienes que decir uno, pero un par, ¿cuál sería tu objeto favorito de jade, de los que te has ido encontrando así? No lo había pensado, porque, bueno, por ejemplo, me gusta mucho un objeto de jade que ya no existe. Es un hacha de jade que se va a Humboldt, Alexander von Humboldt, de América a Europa, y a lo largo del siglo XIX se hacen muchas réplicas, porque también estas cosas circulan como réplicas, es otra manera de entender el objeto, porque si mandas réplicas a otros museos, otros investigadores pueden empezar a trabajarlos, o fotos o grabados, pero hay toda una cultura de réplica alrededor de los objetos. Bueno, hoy en día el objeto de Humboldt ya no existe. Desapareció en la Segunda Guerra Mundial, probablemente fue llevado del Museo de Berlín, donde estaba, y o se destruyó completamente, entonces solamente existe a través de sus réplicas. Y no es que sea mi objeto favorito, pero creo que tiene una historia, cómo entendemos la relación entre el original y la réplica si ya no está el original, ¿no? Claro, en ese sentido. Es emblemático. Pues muy bien, Miruna, se nos está acabando el tiempo, no quiero que se nos vaya todo el programa sin decirte muchas gracias por venir a contarnos, y pues eventualmente tendremos esa historia del jade en una versión accesible al público. Está muy interesante sin duda alguna. Muchas gracias por sintonizar ahí en casa,
Y bueno, ya saben que está todavía circulando la revista de la universidad en su número de cartas, el número de octubre. Y nos vemos la siguiente semana para el último programa dedicado a explorar estas diferentes dimensiones de la correspondencia, de lo postal, ¿no? De las relaciones epistolares. Y pues ya saben, próxima semana, misma hora, mismo canal. Gracias por sintonizar. Que tengan buena noche.